Bueno, ahora sí, damos inicio, les damos una calurosa bienvenida a todos, a todas, a todes. Este es un conversatorio bien federal e incluso internacional, porque se ha conectado gente de distintos lugares, latitudes, así que bueno, un gusto estar compartiendo este conversatorio con ustedes. Yo muy brevemente, bueno, en primer lugar, Emerson, ya te lo he dicho, pero quiero hacer también público este agradecimiento de parte de toda la Federación de Medicina General y de equipos de salud, sobre todo por tu tiempo, por tu generosidad de querer seguir conversando estos temas con nosotros y nosotras, así que bueno, muchísimas gracias. Si me das unos minutos, simplemente quiero poner un poco en contexto de cuál es la propuesta de este conversatorio. Bueno, en primer lugar, contarles que es el inicio de un ciclo de conversaciones en este año 2025, donde cumplimos ni más ni menos que 40 años de historia. A quienes son amigos y amigas nuestros a lo largo de todos estos años, la verdad es que es una alegría poder, bueno, estar aquí. Solamente el estar presentes y poder seguir, bueno, debatiendo, pensando y siendo un actor en la lucha, ¿no? Por el derecho a la salud en la Argentina y, bueno, un gran reconocimiento a que este inicio sea con este tema y contigo. Bueno, contarles un poco que este conversatorio fue pensado un poco en continuidad con un espacio que tuvimos el año pasado en nuestro Congreso de Medicina General y Equipos de Salud en La Pampa, donde quedaron también un poco de ganas de seguir pensando las cuestiones vinculadas al neoliberalismo, trabajo vivo, micropolítica, y bueno, en ese momento quiero recordarles que estábamos debatiendo bajo nuestro lema de los tiempos de incertidumbre, porque el año pasado cuando empezamos a conversar y pensar desde qué lugar podíamos, ¿no?, empezar a como tejer estas conversaciones, fue la frase que nos salió, pero bueno, ya a esta altura, creo, y Emerson estuvo de acuerdo, ya tenemos claridad y certezas, más que incertidumbres, sobre lo que estamos viviendo en la Argentina, y por eso dimos a llamar en este momento a pensar estos temas de la salud, la micropolítica en los tiempos de la crueldad. Estamos asistiendo, ¿no?, un momento que bueno, creo que es de destrucción profunda de nuestros procesos de trabajo, pero de la vida en sus formas más amplias. Por eso también traer la idea del trabajo en los territorios, porque es muy serio también de qué manera las políticas de gobierno están avasallando, ¿no?, la vida en los territorios. Y de eso los equipos de salud que trabajamos en los primeros niveles de atención sabemos mucho y lo sentimos muy cerquita. Así que, bueno, un poco la propuesta de hoy es que esto intentemos, porque lo virtual siempre lo hace más difícil, pero escuchar a Emerson y luego darnos un tiempo de intercambio, conversación, bueno, vamos a ser un poco exigentes a fines de ser respetuosos con los tiempos y que podamos escucharnos, a que si hay alguna intervención sea no más de unos 2, 3 minutitos, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, Emerson, ahora sí te presento formalmente, si bien todos y todos acá te conocen. Emerson es médico generalista, es sanitarista, es docente de salud colectiva en la Universidad Nacional de Unicamp, Universidad de Campiñas, y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Además, bueno, tiene vínculo con la Argentina de muchos años, ha sido y es docente de posgrado de la Universidad de Lanús, y además es un amigo también de la Federación. Así que, bueno, gracias por estar aquí, y ahora sí te paso la palabra, y les pido por favor que silencien sus micrófonos, ¿sí? Así podemos escucharnos bien. Gracias. Gracias por la presentación, por la manera muy amigable, ¿no?, de presentarme. A mí me gusta siempre estar acá con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. No puedo hablar con volumen muy alto por un problema de voz. Entonces, siempre a mí me gusta cuando me invitan, ¿no? Con temas muy como este, que no es un tema muy fácil, ¿no? Es un tema muy difícil. Hablamos de
el periodo que estamos viviendo ahora. Y a mí me encanta poder hacer una reflexión que no es la intención que tengo de intentar analizar la situación de Argentina. No, a mí no me pasa la mínima posibilidad de analizar la situación de Argentina. A mí me pasa la posibilidad de hacer una conversación de cómo en nuestra experiencia acá vivimos y vivimos hoy, ¿no? Y en el pasado, situaciones que nos convocaban a comprender el ejercicio del poder como un ejercicio de una crueldad contra la gente, a donde los efectos fueron siempre muy de una agresión contra la vida de la gente más, más militante de un lado, pero también con una profundización de la iniquidad social, porque la distribución de la violencia en nuestra sociedad es muy inicua, ¿no? La violencia no es la misma entre los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, vivimos siempre una situación así, pero hay momentos que tenemos una conjuntura, una situación social a donde las políticas de dominación son políticas que se enuncian con un contenido a donde la práctica de la violencia es substancia de la política, ¿no? Entonces, la política tiene la intención de ser violenta, ¿no? Pero la construcción de la violencia acá en Brasil tiene distinciones que a mí me llama la atención para hacer nuestra conversación, porque, mira, nosotros cuando empezó la dictadura en 64 acá, ustedes empieza la dictadura más recién en 66. Entonces la conjuntura es muy en Latinoamérica, una intervención muy fuerte de una acción, ¿no? de la América del Norte, de Estados Unidos en Latinoamérica de una manera muy fuerte y que tiene una respuesta muy distintas, ¿no? Entre Brasil, entre Argentina, Uruguay, Chile, y movimientos muy distintos también, ¿no? Y en el periodo que vivimos la dictadura de 64 hasta 84, ustedes vivieron un periodo doble, ¿no? Un periodo más corto de 7 años de dictadura, después un periodo donde hay la presencia de el retorno de Perón, y ahí hay toda una conjuntura muy propia de ustedes. Argentina también, Chile también viviendo una situación muy distinta, y ahí una acción de la construcción de nuevo de la dictadura que ustedes viven hasta 83, creo, ¿no? Con el nuevo golpe militar, ahí sí queda la dictadura hasta 83. Entonces, nosotros no, nosotros tuvimos una dictadura muy lineal que no hubo una alteración en nuestra lucha. Y a mí me llama la atención que el periodo de una violencia muy fuerte que en Chile y Argentina
es muy significante, que el periodo cuando vuelva la dictadura en los años 70 y también en Chile después de Allende, ¿no? Y es interesante porque nosotros no vivimos una situación así, con un genocidio tan evidente, con una violencia del Estado tan evidente. La violencia acá tenía una acción más focal, ¿no? Tenía una acción que era una acción con grupos de vanguardas y algunos líderes, pero no hacían una acción masiva de represión, ¿no? Y es interesante porque estaba mirando la formulación de militares brasileños cuando hacían una discusión de cómo la dictadura tenía que se desarrollar en Brasil. Y es interesante porque acá la Academia Militar en Brasil, en el periodo de los 70, 80, hay una lucha interna muy fuerte entre militares intelectuales. Hay uno militar que después hace una defensa de un doctorado y hablaba que el pensamiento de Gramsci era un pensamiento que animaba la lucha de la izquierda, pero que ellos, los militares, tenían que aprender a construir una lucha mirando los ensinamientos de Gramsci. Mira, esto es interesante porque el tema del ejercicio de la crueldad tiene una distinción cuando la crueldad se presenta de una manera muy masiva, con una eliminación muy fuerte, de una manera muy aguda, a donde se eliminan decenas de millares de vidas, ¿no? Como 30.000 personas, ¿no? Cuando si pone 30.000, 40.000 en un estadio de fútbol como en Chile y mata a la gente así a todo instante, ¿no? Y es muy distinto cuando el ejercicio de la violencia es un ejercicio también ya mirado por una disputa cultural que la derecha imagina como también su manera de hacer la lucha. Y mira, nosotros vivimos hoy la noción que la red social que cría las nuevas maneras de luchar de la derecha, ¿no? Pero estaba estudiando acá en Brasil la pelea que hay entre los militares y me llamó la atención que unos militares proponían una acción de exterminio, pero una acción de dominación cultural y de control, ¿no? De la gente por lo que vivimos hoy, que es la disputa de la subjetividad colectiva, ¿no? Una disputa muy fuerte, ¿no? De la producción del deseo, ¿no? Y entonces estaba mirando que cuando vivimos los momentos más agudos acá de la dictadura en los años 70, 74, 70, de 71 hasta 76, hay un momento muy agudo de la violencia, pero nada que tiene la dimensión de la violencia que vivieron ahí, ¿no? Pero había una presencia muy fuerte de una manera de desear la dictadura como la solución nacionalista del desarrollo de Brasil. Mira, la dictadura empieza en Brasil después
de manifestaciones masivas en Brasil, de, por ejemplo, 1 millón de mujeres en San Pablo en 63 haciendo una manifestación en la calle contra el gobierno que nominaban de comunista en el periodo acá en 63. 1 millón, 1 millón de mujeres salieron en las calles en San Pablo clamando por la dictadura. Entonces, cuando la dictadura en 64 construye su presencia con una base social enorme, una base populacional enorme, que miraba una posibilidad de encontrar en las Fuerzas Armadas los protagonistas de un desarrollo de un Brasil capitalista a disputar su posición en el mundo. Y cuando se persigue el desarrollo de la lucha, se puede mirar que la formulación de los militares tenían una apuesta entre ellos y una pelea fortísima entre militares que tenían una característica muy semejante, por ejemplo, a Pinochet, ¿no? Que era la idea de militares no nacionalistas, pero militares muy, muy subalternos a la presencia americana y la civilización americana, pero había militares que defendían el desarrollo de Brasil para que el Brasil podría tener un lugar en el mundo como una gran potencia. Mira, esto es tan fuerte que hasta hoy en el discurso de Lula tiene parte de un discurso semejante. ¿Ah? A mí me llama la atención, ¿no? Hay un discurso acá en Brasil de la izquierda nacionalista que mira el desarrollo económico, político, social en Brasil como una nación capitalista. Y Lula es un presidente que tiene una mirada del desarrollo capitalista, ¿no? Él tiene una apuesta que el desarrollo del capitalismo puede tener una domesticación, o sea, un capitalismo más humanista, ¿no? Y eso es muy fuerte en su formulación. Pero teníamos también derecha que hablaba así, ¿no? Que podríamos tener un país con un desarrollo muy fuerte, más independiente. Y los militares en los años 70 tienen una pelea muy fuerte entre ellos, entre los más dictatoriales y los más gramscianos. Oh, mira qué loco, ¿no? Hablar de militares más gramscianos, ¿no? El militar que tenía una apuesta más de una construcción de hegemonía cultural, simbólica, junto a los grupos sociales. Y ahí producir una generación nueva que tenían el deseo del desarrollo capitalista como su perspectiva de futuro. Mira, la dictadura brasileña tiene una victoria enorme. Hasta hoy, el imaginario de un desarrollo brasileño nacionalista, muy fuerte, capitalista, es hegemónico. Es muy hegemónico. ¿Y por qué estoy hablando así? Estoy hablando porque en nuestro cotidiano, como trabajadores de salud, nosotros vivimos en el cotidiano la tensión que las relaciones de poder, las relaciones sociales construyen en una disputa más amplia de la propia sociedad. Y vivimos ahí, a donde los equipos se instalan en sus relaciones al lado, en sus relaciones con las otras vidas.
Y es interesante porque cuando miramos por adentro de un equipo de salud, podemos mirar que por adentro de un equipo de salud hay tensiones relacionales muy fuertes entre distintas construcciones de relaciones de poder, ¿no? Y entonces podemos hablar de una manera muy fácil, porque todos nosotros tenemos la experiencia en el cotidiano, que cuando hay un encuentro entre distintos profesionales en el mundo del trabajo, en el cotidiano, hay una jerarquía de relaciones de fuerza. Hay una jerarquía, ¿no? Hay unas profesiones que se ponen en una posición de una jerarquía arriba de otras, ¿no? De una manera muy consolidada. Por ejemplo, nosotros los médicos, las médicas, ¿no? Tenemos una posición en un equipo de salud de mucha legitimidad, tenemos legitimidad simbólica social y porque tenemos también una construcción histórica de las profesiones a donde las relaciones de poder se imponen, ¿no? Y ahí también hay una presencia de cómo en la sociedad se construyen las prácticas de violencia con la diferencia, con los que son distintos. Cuando vivimos en una sociedad a donde el ejercicio de la crueldad es muy absoluta, nosotros tenemos la experiencia en el cotidiano que también hay una presencia de relaciones muy violentas por adentro de los equipos, ¿no? Hay relaciones muy fuertes, muy violentas, ejercicios de muchos poderes, de unos sobre los otros, y hay una tensión en el cotidiano del trabajo que es muy fuerte, ¿no? Y esto es interesante porque cuando en la propia sociedad hay un momento, y ahí puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, en los años 70 como un médico muy joven, ¿no? Terminé mi formación en medicina en los años 73. En los años 74, 75, hasta 80, 80 y pico, yo actuaba como médico en las periferias de la ciudad de San Pablo y después en Campinas, pero como médico de equipos de salud, en centros de salud, en la periferia acá en Brasil, y que eran las comunidades, las villas, ¿no? El local donde la gente que vivía era la gente que más sufría, ¿no? De la miseria material, ¿no? Y entonces, a mí me acuerdo que en el periodo 74, 5, 6, en el periodo de la dictadura, por adentro del equipo, nosotros vivíamos una tensión, pero no era una tensión tan, con una brutalidad tan fuerte como vivimos hoy. Hoy, por ejemplo, por adentro del equipo de salud, después que hay un cambio muy fuerte de la presencia de la extrema derecha en la presidencia de Brasil con Bolsonaro, nosotros en el cotidiano del trabajo sentimos que hay cambios que no vivíamos en los equipos cuando en la dictadura militar teníamos el periodo de la dictadura muy intensa, pero no como la forma de la dictadura que vivieron ustedes, pero era la dictadura militar y ahora no es la dictadura militar, ahora es un gobierno que el pueblo...
Ahí está, Emerson, a ver si te puedes desmutear. Disculpas. ¿Se escucha ahí? Espera un momentito entonces. Emerson tiene el micrófono cerrado. Si cerró, si cerró. Ahí Ahora está. sí. Ahí está, ¿Escucha? ahora sí. Ok. Disculpame. Ahí está, seguimos. Y entonces, y es interesante porque me acuerdo que en los años 74 en el equipo teníamos una diferencia, los médicos y médicas, sí, siempre eran los profesionales más protegidos del equipo, los que tenían los privilegios un poco mejores que los otros, los que tenían los fondos un poco mejores, los que, bien, esto es una característica importante en distintas situaciones, pero vivíamos una tensión en los equipos que podríamos, por ejemplo, en el cotidiano del trabajo, intentar comprender cómo que la diferencia entre los equipos podrían construir una potencia de relaciones por adentro del equipo y no una diferencia que construía una desigualdad entre los distintos profesionales. Era interesante porque era una preocupación de nosotros, que era la noción que producimos durante muchos años, que era la noción de construir colectivos a donde la diferencia era una fuerza. Esto no es de una manera muy inmediata, pero era un desafío que teníamos y que empezábamos en el periodo a hacer ejercicio de cómo construir en el equipo una diferencia que era una fuerza y no una diferencia que era una pelea, ¿no? Y por mucho tiempo intentamos construir estrategias que eran estrategias de cómo producir el encuentro de distintas formaciones profesionales con la noción de producir puentes entre los distintos saberes y prácticas. Bien, esto estoy hablando en 74, 75. Después de muchos años, yo podría decir que sí, hoy es una conformación muy poderosa hoy en nuestro imaginario en Brasil, pero en la época, la noción que teníamos era que podríamos construir espacios comunes en plena dictadura con las fuerzas en los barrios, con las fuerzas del movimiento popular organizado que había en Brasil, y podríamos construir una experiencia en plena dictadura de una construcción de gobierno compartido de los servicios de salud con la población del territorio y con el conjunto distinto de los profesionales. Mira, esta producción imaginaria que hicimos, y eso es interesante, hicimos por una cantidad enorme de sitios por el Brasil. Y pocas veces, pocas veces, tuvimos una acción represiva contra lo que hacíamos. Mucho poca.
O que hoy cuando miro me llama la atención, ¿no? Porque la dictadura no tenía una atención para la manera como estábamos construyendo en el territorio una organización popular que en ciertas ciudades eran muy importantes, ¿no? Cuando miro ahí, a mí me parece que hay una percepción que a ellos no les parecía que nuestras luchas en el periodo se constituían como una confrontación de sus proyectos, ¿no? La imagen que tenía en el periodo era una imagen mucho más, mismo que tenía gente que hablaba de una práctica gramsciana de la derecha, mas una creencia en el desarrollo económico, que era muy típico de la mirada de los nacionalistas, ¿no? Que es la apuesta en desarrollo económico. Y entonces con el desarrollo económico se podría construir una fuerza centrífuga que atraía todas las otras acciones. Y a ellos no les parecían que nuestras luchas eran luchas que se contraponían o si irían se contradecir contra la manera como construían sus apuestas. Pero es interesante que la imagen que nuestra lucha siguió era la imagen de una conquista de una ciudadanía democrática, pero burguesa, ¿no? Burguesa. Era una lucha de una cantidad enorme contra la dictadura, pero con la noción de derecho social de la gente, con la mejoría del derecho del trabajo, con el derecho a vivir un poco mejor, con políticas que podrían enfrentar la miseria absoluta de la gente. No eran luchas sociales que tenían un contenido muy fuerte de un confronto contra la estrategia de desarrollo humanista capitalista. Al revés. Era una lucha que tenía una propuesta que era muy humanista capitalista en el periodo. Y entonces eran luchas que la dictadura militar no estaba muy mirando. Lo que miraba la dictadura, miraba la lucha campesina por los grupos armados, miraba la lucha urbana por los grupos armados y la represión de su maquinaria miraba la articulación entre grupos organizados y los grupos armados. Y entonces era una lucha que no tenía la noción de una represión muy fuerte a las experiencias que construíamos. ¿Por qué hablo así? Porque podríamos hacer experimentaciones, ¿no? Hicimos experimentaciones y la dictadura conocía las experimentaciones. Por ejemplo, la ciudad de San Pablo en la época tenía cerca de 8 millones de gente, la ciudad, ¿no? La provincia. La provincia, 40 millones, pero la ciudad, ¿no? La ciudad de San Pablo. 8 millones de gente. Con una periferia muy amplia, con una población muy fuerte. En una región teníamos
Teníamos una región con 4 millones de gente viviendo en una situación muy difícil. Y empezamos en nuestra manera de nos organizarmos como equipo de salud en el territorio, con las distintas profesiones y con los espacios de encuentro para hacer conversaciones de los distintos saberes de cómo construir el cuidado. Hay un momento que organizamos el Movimiento Popular de Salud, que movilizó 100.000 personas en un domingo. Y 100.000 personas es un movimiento de masa. Es un movimiento que produce ruido, ¿no? Hicimos un movimiento, las 100.000 personas se manifestaron contra la política de salud y de la dictadura y no hubo represión. No hubo represión. Nosotros podíamos hacer una experimentación, lo que después se construyó como un movimiento popular de salud que luchaba por una cogestión de los servicios. Entonces construimos una experiencia y después la experiencia fue producir una influencia en la formación de la política de salud, del sistema único. O sea, la noción que tenemos hoy del sistema único como un sistema a donde hay cogestión de un compartir el gobierno de los servicios, por ejemplo, entre los trabajadores y la gente organizada en los barrios, fue una experimentación. Después es que se enuncia como política. Entonces, es una experimentación que hacíamos en ciertos barrios, no en otros, que no tenía la misma organización, y entonces después es un enunciado central de la política de la construcción del Sistema Único de Salud, ¿no? No es una elaboración teórica como uno u otro produce, ¿no? La idea de cogestión no es una elaboración teórica. La idea de cogestión fue un experimento del movimiento popular en San Pablo. Y es interesante porque miro y imagino, no, ¿por qué no la dictadura no nos aprisionaba, ¿no? Y no nos aprisionaban, no nos perseguían. Y ahí es interesante porque cuando vamos a vivir acá la experiencia de Bolsonaro en los años 19, 20, 18, 19, 20, 21. Creo que es eso. Con los 4 años de Bolsonaro, vivimos una situación que fue mucho más fuerte de un desarreglo por adentro del mundo del trabajo y la salud, a donde la tensión que se ubicaba en el cotidiano del trabajo era muy fuerte entre los equipos. Y el equipo se consumía en el cotidiano, en la tensión. O sea, el cotidiano exigía de nosotros un doble esfuerzo para hacer el trabajo que hacíamos antes. Porque vivíamos una tensión por adentro en las relaciones laterales con las distintas peleas entre las profesiones de una manera muy aguda. Acá en Brasil, la mayoría de los grupos médicos
son de derecha y extrema derecha. Mismo en el campo equivalente que es acá la salud de la familia. Y es interesante mirar, porque no tenemos un arreglo acá con la posibilidad de construir una frente ampliada de profesionales de salud hoy como teníamos antes. Y en el grupo médico, la medicina de familia hoy es una organización de especialistas. Entonces, hay una asociación, pero actúa como una asociación de cardiólogos, actúa como una asociación de pediatras, se organizan, o sea, no se constituye afuera de un corporativismo profesional. Y es interesante porque ahí la desorganización de las relaciones en el cotidiano del trabajo tiene una experiencia que es una experiencia que a mí me llama la atención de una práctica de violencia entre trabajadores y trabajadoras de distintas composiciones. Hay una violencia que se realiza por adentro de los equipos. Y me llama la atención que es una violencia que también existe en la relación con la gente de afuera. O sea, hay una relación violenta como una sustancia del encuentro de la diferencia. La noción de que la diferencia es una fuerza, ahora la diferencia es una desorganización. ¿Y por qué hablo así? Porque a mí me parece que cuando pensamos cómo enfrentar la experiencia que estamos viviendo, tenemos que construir de una manera muy bien hecha el problema. Otro día me encontraba en un congreso acá en Brasil y conversando con un físico que estaba en el congreso. Él me hablaba que el Einstein, en la teoría de la relatividad, le preguntaron si él tenía 10 minutos para encontrar la solución de un problema, ¿cómo él usaría los 10 minutos? Y él me contaba que Einstein contestó diciendo, yo gastaría 9 minutos para hacer la pregunta correcta. Y después, en 1 minuto, construiría la solución. A mí me parece que estamos así. Precisamos hacer las preguntas correctas. Y a mí me parece que no tenemos las preguntas correctas hasta hoy. Tenemos sí la impresión y los afectos del negativo que es vivir la situación de la violencia que vivimos hoy, ¿no? Acá en Brasil es muy nítido. Entonces la gente, como yo hablé, en la práctica cotidiana es consumida, ¿no? Es consumida. Es como así, me voy en el trabajo, pero no me gusta. No me gusta porque es muy tenso, porque
yo no lo sé qué hacer, no, y ahí es un incómodo, ¿no? Y es interesante porque nuestro cuerpo tiene una reacción negativa, ¿no? Y Spinoza, que es un filósofo que todos nosotros ya oímos, Spinoza hablaba que afectos negativos nos roban vitalidad, ¿no? Y afectos positivos, ¿no? Como la alegría, por ejemplo, nos produce más vidas en la vida, ¿no? Y entonces, a mí me llama así, esta es la experiencia cuando reunimos y podemos hablar con equipos, y ahí los equipos que se ponen a se encontrar para hablar, hay una habla de quejas y quejas y quejas y no hacen problematización. No hay una construcción de una problematización. Hay una queja continua. Y una queja continua en el cotidiano mirando a un lado, ¿no? Entonces, la tensión que está en la substancia de la política, de o qué se hace con la diferencia en los encuentros, está por adentro de los equipos. Y los equipos viven una tensión muy fuerte. Y ahí hay una construcción casi paranoica en el cotidiano del trabajo, a donde alguien intenta construir que su dificultad es la presencia del otro que está ahí a su lado, ¿no? Y hay una dificultad de se producir una problematización, ¿no? Que pueda convocar la diferencia a construir un saber más colectivo del problema que todos nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, en el periodo de una crueldad que está en el ejercicio molecular del encuentro, nosotros somos de una manera muy fácil capturados por la práctica violenta. Y ahí no tenemos el deseo de hacer acciones protagonistas, ¿no? De colectivizar, estamos muy consumidos, muy consumidas, o nosotros no comprendemos qué problema estamos viviendo y cómo empezar a enfrentar el problema junto con la gente, ¿no? Y nosotros, como una regla muy común acá que estamos viviendo, estamos percibiendo una dificultad enorme de construir espacios comunes para hablar, ¿no? Entonces, cuando miro 74, 75, adentro de un servicio de salud, a donde nosotros en el equipo nos encontrábamos y mirábamos una a otra y hablábamos, vamos a hacer una conversación, unos 30 minutos ahora, necesitamos, vamos a hacer una conversación de 30 minutos, vamos, y sentábamos y, ¿o qué nos pasa? ¿O qué nos pasa? ¿Qué estamos, qué queremos hablar, no? Vamos a conocer un poco más. Era una manera muy fácil de hacer los encuentros, ¿no? Y construir colectivos en la dictadura, ¿no? Y ahora que no estamos en la dictadura, no estamos, ¿no? Ahí en el día a día nos encontramos y empezamos, y ahí, vamos a hacer un encuentro, hablar un poco, cómo nos encontramos. No lo sé, no,
y punto, ¿no? Y ahí hay una pérdida de una cantidad de deseo enorme. No, no es así en todos los locales, ¿no? Hay locales que no. A unos, ¿cuántos días? A unos 10 días me invitaron a hacer un encuentro con 60 trabajadoras y trabajadores de un centro de atención psicosocial infanto-juvenil acá, que es una construcción que hicimos en nuestra lucha antimanicomial en Brasil, ¿no? Entonces, de la lucha antimanicomial, construimos distintos establecimientos de salud. Uno de ellos es un centro de atención psicosocial infanto-juvenil, ¿no? Y me invitaron porque querían hablar de las dificultades que estaban teniendo. Mira, un grupo que ya se moviliza para invitar a alguien por adentro del servicio para hablar de la dificultad en el cotidiano del trabajo. Ya es distinto, ¿no? Entonces, hay colectivos que sí, que hacen un trabajo que es muy interesante, con una resistencia muy intensa y fuerte, y que quieren hacer la pregunta, como Einstein. Quieren hacer la pregunta, ¿no? Y entonces invitan a alguien que pueda problematizar para que los ayude a hacer la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Qué nos pasa? Lo que estamos sintiendo cada uno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué que estamos teniendo eso, aquilo? ¿Cómo salir de la queja? ¿No? ¿Cómo salir de una habla que es la queja? Y es siempre que hay una queja, hay una enunciación de víctima, ¿no? La enunciación de víctima. La queja es la indicación de que estoy en sufrimiento porque alguien está me produciendo el sufrimiento. Y es muy personal el enunciado de la queja, ¿no? Entonces, es alguien en el cotidiano que está me produciendo, o es alguien en el gobierno que está me produciendo, y eso es muy despotencializador, porque no miramos la potencia que tenemos en la diferencia, ¿no? Nosotros no percibimos nuestra potencia de trabajar como una potencia disruptiva, que puede crear cosas que no existen. Todos nosotros que luchamos contra la dictadura en distintos periodos, vivimos la experiencia de crear cosas que no existían, ¿no? Yo estaba hablando acá, 74, 76, 77, 8, hicimos un movimiento en barrios con movimiento popular de salud que no existían en Brasil. O sea, creamos, ¿no? No yo, creamos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros que fuimos creando como un movimiento colectivo, no era una copia de lo que ya teníamos de tradición en el país, no, era una novedad, era un nuevo experimento. Y entonces cuando estamos ahí muy ubicados en una tensión y que no sabemos ni construir la pregunta, el problema, y nos salimos de la queja, entonces ahí es muy difícil, porque estamos muy despotencializados, no miramos a nosotros como dispositivo potente. Al revés, ¿no? Miramos con cansancio, ¿no? No, ya estoy viviendo una situación, no sé si tengo la gana de hacer de nuevo y incentivar a la gente a hacer así. Y es interesante mirar porque no puedo hablar de Argentina, mas acá en Brasil no estamos viviendo una situación a donde, como ahora en Estados Unidos con Trump,
donde un vecino denuncia el otro vecino porque es inmigrante. ¿No? No, acá no estamos viviendo así, nada así. ¿No? Pero hay una tensión molecular de despotencialización de una experiencia de que la diferencia no es fuerza, la diferencia es amenaza. Típico de una mirada fascista, ¿no? Pero que no es el fascismo con passeata de fascista en millones de gente en las calles. Es un fascismo micromolecular en el encuentro. Es un fascismo que encuentro una vida de alguien y miro la vida de alguien y hablo, no, no es una vida interesante. No necesito hacer tanto. No tiene el poder de hacer una reclamación, una queja de mi trabajo. Yo puedo no cuidar tanto. Hay una diferenciación en el cotidiano con la diferencia, ¿no? Hay diferencias que cuido y hay diferencias que no necesito cuidar. Y entonces es un fascismo de otro tipo, ¿no? Es un ejercicio molecular. Esto es un otro escenario de la crueldad. Entonces, la crueldad a mí, cuando miro de acá en Argentina, es cruel también. Pero no es la crueldad de la pancadaría, la violencia de la policía contra nosotros, los viejos jubilados. Es violento, es una crueldad. Pero la crueldad que a mí me incomoda hoy no es cuando nosotros vamos y la policía nos pega porque no quiere que ocupamos un espacio. Es la crueldad que nos ocupa en las relaciones. Esta es la crueldad más dramática que vivimos hoy, ¿no? No tenemos, en Brasil no tenemos Trump, en Brasil no tenemos Milei, en Brasil no tenemos nada así, ¿no? Tenemos las imágenes, ¿no? Del ejercicio de un Bolsonaro que está muy cerca de ser juzgado y preso. Después de 40 años que se terminó la dictadura. Pero llegamos lá. Estamos llegando. 40 años. El despacito recorrido brasileño contra la dictadura. Pero estamos llegando. Pero no es eso. ¿No? Ahí estamos victoriosos. El problema no es ese. El problema es otro. ¿No? El problema es el problema de las relaciones que desorganizan, desarreglan la posibilidad de la diferencia se constituir como fuerza. Y esto es un problema para todos nosotros. Como en el cotidiano de nuestro vivir, en el trabajo, en la educación, en la salud, en la sociedad de una manera general, producir la diferencia como fuerza y no como amenaza. Y cómo construir dispositivos de encuentro con alguien que no comparte de la misma idea. Esto es más difícil a nosotros hoy, ¿no? Tenemos que construir una pregunta a nosotros. ¿Es así? ¿Hay la polaridad que estamos viviendo entre los distintos colectivos? Por ejemplo, acá, con la ascensión del fascismo molecular, hay una destrucción de relaciones familiares de una manera muy intensa, muy intensa. Y es muy, muy fuerte, ¿no?
Y entonces cabe la pregunta, ¿es así lo que estamos viviendo en la atención? Yo no tengo una buena respuesta, ¿eh? Yo no lo sé. Se podría tener una buena respuesta, escribiría un libro y ahí me candidaría al premio Nobel. No tenemos, no tengo una buena respuesta, pero a mí me llama la atención, es así. ¿Qué tensión que nos ocupa en la polaridad ahí, en el microencuentro, por ejemplo, de relaciones a donde afectos ocupaban un lugar distinto y ahora no más? ¿Cómo? ¿Qué contaminación es esa? ¿Por dónde andamos? ¿Cómo que podemos nos acercar de alguien que no tiene la misma mirada y que hoy con las redes sociales construye de una manera muy fácil lo que nosotros llamamos de burbujas, ¿no? Especiales, ¿no? Y a muchos de nosotros, no, qué bueno, no, solo conozco gente que es como yo. Ese es un problema, no es una solución. Eso es interesante, ¿no? Só tengo encuentro y vivencia con quien es como yo soy, como yo pienso, y ahí, estamos viviendo una situación muy difícil. Y ahí vuelvo, no estamos haciendo las preguntas. No llegamos en las preguntas que pueden nos abrir a intentar comprender por qué que nuestra potencia de inventar con nuestro trabajo vivo en el cotidiano del trabajo, con nuestra potencia de que la diferencia del otro me ilumina y no consigo construir, mismo sabiendo que tengo la potencia del trabajo vivo, mismo sabiendo que la diferencia ilumina, ¿no? Y ahí el cotidiano del trabajo es una caja negra, es una caja oscura que miro y no consigo encontrar soluciones, ¿no? No consigo. Yo imagino, no, estamos en una situación, no sabemos, no hay nada más a hacer porque ya hicimos todo. Acá en Brasil estamos viviendo una situación muy dramática, porque a mí me parece que los militares con la mirada del pensamiento gramsciano están enseñando a nosotros de la izquierda que ellos fueron y son alumnos y alumnas de Gramsci mejores que nosotros. Aprendieron de una manera muy fuerte. Construyen burbujas que nosotros no construimos. Es interesante porque, ¿cómo? ¿Son todos iguales? Sabemos que no son. Cuando yo miro que Bolsonaro tiene un círculo en la red social con 20 millones de personas y Lula no tiene una red social con 1 millón, y que si hoy hay una elección, Lula gana de Bolsonaro, ¿a dónde está el problema? ¿Cómo explicar la situación?
Lula, en las encuestas electorales, ganan de Bolsonaro en todos los escenarios. Pero cuando miramos, Bolsonaro emite un mensaje, se copia en su red 20 millones de gente. Lula emite un mensaje, no hay 1 millón de gente. ¿Cómo? ¿Y los 20 millones son iguales? Sabemos que no son. Es interesante porque sabemos que entre los 20 millones que son receptores del mensaje de Bolsonaro, hay muchos que en la elección van a votar en Lula. Es completamente. Nosotros estamos viviendo una crisis de imaginario. Tal vez la pregunta sea, ¿qué nos pasa? Y miramos que la derecha es ciega, no piensa, no escucha, no habla, pero ellos juntan una cantidad enorme de gente que nosotros tenemos una dificultad de juntar. ¿Cómo así? ¿A dónde está nuestra ceguera? Sabemos, quien estudia las formulaciones de la planificación, por ejemplo, como Matus, por ejemplo, o mismo como Testa, sabemos que la ceguera es constitutiva de nosotros. La ceguera es constitutiva, ¿no? Es parte de nuestra mirada. La mirada no es solamente la potencia de ver, es también la dificultad de ver, ¿no? Entonces, creo que hoy el tema de la crueldad, donde vivimos una situación muy, muy brutal en nuestro cotidiano, nos pone delante de preguntas que son muy duras. No son fáciles. Por ejemplo, nosotros, médicos y médicas, tenemos la capacidad de nos encontrar en el cotidiano del trabajo y nos colocamos sin la fuerza del discurso de la biomedicina. ¿Comprendieron que yo hablé? No. Podemos nosotros, los médicos y las médicas, y los médiques, les médiques, actuar en el cotidiano sin el poder médico, sin el ejercicio del poder de la medicina. Podemos no ser tan fuertes. Es una pregunta que nos interesa. A mí me interesa. A mí me interesa mucho. Porque a mí, mi experiencia, es muy fácil en un equipo, con la legitimidad que mi profesión tiene, con la capacidad de hacer una elaboración en un equipo, instalar mi autoridad en 1 minuto. A mí me pasa que es muy fácil. El difícil al revés. Difícil es llegar en un equipo y no ejercer el poder. Y es interesante no ejercer el poder. Nosotros tenemos una crítica de que la medicina no tiene buenas respuestas a todas las problemáticas. Y que, por ejemplo, en el cotidiano del trabajo,
podemos intentar imaginar cómo no ejercer el poder que tenemos para cuidar. Mira, estoy haciendo una pregunta que es loca, pero es verdad. ¿Cómo no ejercer el poder que la medicina me pone en las manos para poder cuidar mejor? Porque el poder que la medicina pone en mis manos, en la mayoría de las situaciones, descuida, patologiza, controla. Es una pregunta. ¿Qué sería cuidar mejor? A mí me pasa que no es eliminar o que denominamos como enfermedad. A mí me pasa que cuidar mejor es contribuir para que la gente pueda vivir más vida en la vida que vive. Que es como comprendo calidad de vida. O bien vivir, como se habla los originales. Como hablan los originales. Entonces a mí me pasa porque es mi experiencia clínica, ¿no? Como médico. Yo puedo contribuir para que la diabetes de alguien esté muy bien equilibrada y la vida de la persona es una lástima. Entonces es un problema nosotros en el interior del cotidiano del trabajo, como mi profesión, por ejemplo, tener la preocupación así. Entonces, mira, estaba hablando que a unos 10 días yo estaba en Río en un centro de atención psicosocial. Y ahí la pregunta que yo hacía para los y las psiquiatras que ahí estaban, cómo ellas y ellos miraban así cuando podrían no ejercer el poder psiquiátrico. Si ellos y ellas en el cotidiano podrían imaginar como psiquiatras que no deberían ejercer el poder psiquiátrico. Es una pregunta que es muy difícil construir la respuesta en la acción, no la respuesta como discurso, ¿no? Pero en la relación. Porque nuestro problema está en las relaciones. La crueldad hoy se instala en las relaciones. La crueldad hoy es una práctica microfascista. El fascismo no es el fascismo de Mussolini, no es el nazismo de Hitler. Son microfascismos. No vivimos la situación de la Palestina, ahí es genocidio a cielo abierto, es otra cosa, ¿no? No, está ahí en las relaciones. Entonces, la pregunta es cómo desconstruir las relaciones. Y nosotros podemos desconstruir de qué manera. Eso a mí me parece que sea una pregunta importante, que tenemos que construir más conversación para construir más elaboración colectiva e intentar ahí hacer una troca de experiencias de cómo estamos experimentando en el cotidiano la posibilidad de desarreglar, ¿no?, las microrelaciones de fascistas que nos ocupan en el cotidiano.
de la vida, ¿no? Y eso es fundamental porque la producción de la práctica del trabajo en salud es relacional. Después es de equipamientos y otras cosas, pero empieza por procesos relacionales. Bueno, estoy mirando aquí que hablé mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Querés que hacemos algunos Lo que comentarios? ¿Damos quieran, lugar a algunos comentarios? Cuando vos digas. lo que quieran hacer. Estoy acá, tenemos un poco más de tiempo, Tenemos ¿no? un ratito más. Eh, Bueno, nos quedamos pensando muchísimas cosas. No sé si vamos a poder abordar todas, pero creo que nos va a dar para seguir en nuestros lugares para pero se conversar. puede construir una carta de demanda y después construir una conversación nueva, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Va a haber derivas de esta conversación. Ahí llamamos Bueno, hay algunos... Celia, llamamos a otra gente. Sí, sí. Hay algunos comentarios en el chat, no sé si tenés acceso a mirarlos, y mientras tanto, si alguien quiere hacer algún comentario, abrir su micrófono, sí les pedimos, en función del tiempo, de que puedan intervenir en 1 o 2 minutos y dejar espacio para ir para después para una ronda. ¿Eh? Yo voy anotando. Estás, Mario, en primer lugar. ¿Te silenciás? Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Hola, Emerson. Hay una palabra, hay una expresión clave que vos usaste y yo quisiera detenerme ahí. La verdad que abarcaste una serie de problemáticas enormes, algunas que tienen que ver. No se te escucha, Mario. No. De nuevo. Hola, a ver ahora. Repetí, Mario, porque se te congeló en algún momento. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Digo, abarcaste un abanico problemático enorme, por supuesto, todo tiene que ver con todo. Hay algunas problemáticas generales que yo quisiera poner entre paréntesis, ¿no? Porque nos llevaría a una discusión que sería inabarcable, que es si es o no una apuesta legítima en esta etapa del capitalismo, aspirar a un capitalismo un poco más inclusivo, y si una propuesta o una posición de izquierda radical, que yo por otro lado comparto, entiendo que el capitalismo es un horror para la humanidad, pero si es una tarea de hoy, o si desde una posición de izquierda potencialmente revolucionaria, uno puede aspirar en esta etapa a objetivos algo más humildes, más cercanos, más próximos a la realidad material que hoy, sobre la que podemos hoy intervenir. Puesto esto entre paréntesis, voy a una expresión que usaste, Emerson, y que a mí me parece el punto de apoyo más potente, que es cómo construir dispositivos que admitan una puesta en conversación y que puedan confrontar, puedan generar condiciones para que el juego de las diferencias se pueda dar. Porque está claro que el juego de las diferencias solo se da en el encuentro. Vos lo dijiste muy bien, en la construcción de burbujas lo que hay son homogeneidades diferentes en donde lo diverso no existe. Existe una homogeneidad que se aísla, se cancela al resto o lo violenta, pueden ser expresiones más o menos crueles. Entonces digo, la pregunta clave para mí es cómo se construye desde los que somos trabajadores de salud, porque en este caso, bueno, no solo médicos, no es mi caso, pero cómo desde los equipos de salud o desde la posición de trabajadores de salud podemos contribuir a la construcción de espacios de encuentro, de espacios que generen conversación. Y ahí voy a atenerme a la consigna y voy a tratar de ser breve. Yo tomaría dos cosas. La primera, un precepto viejísimo de la psicología social: no hay grupo sin tarea, dicen las diversas vertientes de la psicología social. Por lo tanto, esos espacios colectivos solo pueden construirse, lo afirmo, lo digo yo como una premisa, digamos, lo pongo a discusión,
Esos espacios comunes solo se pueden construir alrededor de una tarea común. Por lo tanto, digo, me parece que es alrededor de eso que un equipo de salud es un ejemplo claro de eso. Ahora bien, ¿cómo generar un dispositivo que haga posible que un equipo de salud se enfoque en la construcción de un problema común? Me parece que ahí es donde mueren, digamos, no sé si tiene mucho sentido pedirle a los psiquiatras, a los cirujanos, a los psicoanalistas, no importa a quién, que renuncien a la soberbia de su propia historia imaginaria como profesional. Yo creo que eso se pone en juego cuando hay un problema que hay que enfrentarlo junto con otros. En el caso de un paciente, en el caso de un colectivo, en el caso de una comunidad, en el caso, digamos, a mí me parece que la vía regia ahí es generar las condiciones para construir un problema común. Y la segunda cosa, y termino con eso, me parece que ahí no hay que inventar demasiado, sino que hay que ir a buscar a los colectivos donde los colectivos existen, en donde hay un barrio. Vos lo mencionaste varias veces, Emerson, en este sentido, tomando las experiencias de los 70 y más allá, ahí donde hay una organización, ahí es donde hay un grupo que trabaja, ahí donde hay un centro de salud, un lugar donde la gente está. Para mí la clave, y termino con esto, es cómo tenemos la habilidad, la destreza y la posibilidad de generar esos espacios de encuentro y condiciones que habiliten la expresión y que habiliten la escucha mutua. A partir de allí los colectivos tienen su propia potencia y si uno construye las condiciones se puede apostar a que eso suceda. Bueno, nada, termino con eso. Gracias. Gracias a vos, Mario. Ahí. ¿Alguien más ¿Más quiere gente? sumar? Ahí está Liliana. No te escuchamos, Liliana, te tenés que silenciar. No, estaba diciendo gracias por tu exposición, genial, y a los organizadores también. Me quedó haciendo ruido todo, bueno, todo, pero sobre todo lo que vos mencionaste, que allí en la dictadura se pudieron formar comunidades, pudieron trabajar, digamos, y después hablaste del microfascismo, ¿no? Entonces yo digo, en aquella época, salvando las diferencias, que nuestra dictadura fue diferente, pero de todas maneras, el logro, el fascismo estaba ubicado en un lugar, y nosotros somos buenos, digamos, y podemos armar nuestra tarea, salud, etcétera, grupos, barrios, ir a territorios. Ahora, el problema es cuando el fascismo está dentro de las pieles y se va, digamos, porque hay gobiernos democráticos, diría entre comillas, elegidos democráticamente, pero que producen unas crueldades tremendas, y entonces ahí me parece que se vuelca, pero ¿cómo es esto? Hay como una extrañeza, ¿no? Casi diría como lo ominoso o lo siniestro de Freud, ¿no? Metiendo un poquito el psicoanálisis, esto que es tan extraño a mí, pero tan familiar al mismo tiempo, ¿no? Me parece muy, muy interesante el concepto de microfascismo. O sea, esa pregunta que vos hacés en 9 minutos, yo en uno no la puedo contestar. ¿Cómo desarreglar los microfascismos que atraviesan las relaciones, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, digamos, es muy jorobado enfrentar todo esto micro que está adentro de nosotros, aunque el fascismo ya no es como las dictaduras, pero está entreverado en las almas, en las personas. Esto que vos decís, 20 millones de seguidores de Bolsonaro, y algunos van a votar a Lula, estos tienen microfascismos por todos lados y también son buenos, digo, por poner la oposición de alguna manera, entre los buenos y malos, que no es la cuestión tampoco. Bueno, nada, esa era mi cuestión. Gracias. Gracias, Liliana. Seguí Ana Valero. Hola, hola, hermoso compartir este espacio, gracias Emerson, hermoso. Voy a decir 2 o 3 ideas que me vienen a la cabeza cuando te escucho. Pensaba en paralelo cómo se producen algunos espacios que continúan siendo potenciadores, un poco en
en diálogo con lo que planteabas vos, en diálogo con lo que planteaba recién Mario, digo, desde las experiencias de trabajo en territorio, desde la universidad, se van produciendo, venimos transitando otras formas de trabajar en la producción de conocimiento desde la escucha y en diálogo, digo, esos son los espacios fértiles para reencontrar espacios de diálogo, de construcción, en ida y vuelta, vitalizantes. Digo, yo encuentro como una sintonía en retomar esos recorridos, ¿no? Que reconozcan esos espacios y esos interlocutores. No sé, me parece que, digamos, los giros que se produjeron y que se fueron produciendo en distintos momentos históricos, en el campo de la salud, en el campo de la producción de conocimiento en general, en ciencias sociales, dan cuenta de esas posibilidades de acercarnos y de trabajar en conjunto desde la escucha, pero también creo que esas formas de trabajo replican en construcción de sensibilidades, digo, desde un campo de cómo pensar esa construcción, en dinámicas también donde se incluye la interdisciplina, la escucha del otro, el ida y vuelta, el revisar los propios conocimientos, digo, ahí hay como dinámicas potenciadoras, digo muy modestamente, después de haberte escuchado y haberte escuchado varias veces, Emerson, pero me parece que ahí hay espacios o núcleos vitalizantes en el trabajar con otros que lo sabemos y lo reconocemos, ¿no? Nada, no estoy diciendo nada nuevo, pero entiendo que algo de esas sintonías de la escucha de los saberes desde el territorio permiten repensar nuevas estrategias que pongan en clave crítica, por supuesto, la producción de conocimiento desde una mirada colonial, por supuesto que se desmonta desde esas lógicas de construcción en diálogo, se desmonta la posibilidad de establecer relaciones violentas en relación con los entornos ecológicos, digo, es como un camino vitalizante, es ese diálogo con los territorios y la construcción de respuestas desde equipos, ¿no? Lo digo para el campo de la salud y también desde el trabajo de acción, desde las prácticas integrales en salud, pero también sociales en distintos ámbitos, ¿no? En educación. Bueno, nada, solo esa reflexión, ¿no? En conexión con la construcción de sensibilidades, porque parte de lo que nos está pasando, me parece que vos planteás desde el lado de la crueldad, es la desensibilización en el diálogo con el otro, digo, hay una irrelevancia del otro, ¿no? No sé, bueno, solo estas reflexiones, gracias. Gracias, Ana. Si te parece, Emerson, damos una intervención más y te pasamos la palabra. Sí. Estaba Cristian, pueden ser, Torno. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias ahí. Me pareció súper movilizador pensar, digamos, nuestra práctica en relación a la práctica que tenían nuestros compañeros y compañeras durante la dictadura militar. Y en relación a eso, cómo sí se podían tejer ciertas redes, no quiero decir que hoy no, pero me venían como una serie de reflexiones, ¿no? En relación a que siento que nuestros cuerpos están agotados, ¿no? Como que hay algo de esto de la no sé si es micropolítica o qué digo, pero que nuestras cabezas están colapsadas. A veces no hay posibilidad de red porque esto, ¿no? Vivimos como en la sociedad del cansancio, ¿no? Digamos, porque del teléfono pasamos a la tele, de la tele pasamos, digo, a la red social para conseguir pareja, para conseguir un amigo, para charlar. Digo, hay un contexto en el que siento que no nos da la cabeza para vincularnos a veces, ¿no? Y que no son solo, digo, el desgaste de la fuerza de trabajo, el desgaste corporal, y bueno, ¿y qué hacemos frente a eso, no? Porque es como el gran desafío. Pienso que hay un cambio, digamos, muy grande en relación, digamos, a la virtualidad, y frente a eso me pregunto, bueno, ¿cómo construir cómo salir de la pantalla, ¿no? Y cómo descansar cuando estamos agotados, y si es posible descansar en este contexto para poder encontrarnos desde otros lugares, ¿no? Bueno,
esa era como la pequeña reflexión que se me venía. Soy trabajador social, agradezco estar acá de colado, digamos, y aparte re cholulo, así que agradezco la posibilidad de escuchar a Emerson. Gracias, Cristian. Ahí te pasamos la palabra, Emerson. Gracias a todas las manifestaciones que agregan, ¿no? Agregan ideas y también problemas. Como acá también Nerina, hablando de cómo es difícil, ¿no? Estar ahí, ¿no? Ubicada en una relación de intensa presencia del discurso de odio y ahí de la agresividad. Y es muy difícil. Cuando Mario estaba hablando ahí, me acuerdo que en 1977, si no me olvido, el libro Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, estaban haciendo una traducción para el inglés y la versión inglesa Deleuze y Guattari invitan Foucault a hacer la presentación del libro. En el libro original no hay la presentación de Foucault. La presentación de Foucault es para la primera edición en Estados Unidos. Y Foucault construye una presentación con 3, 4 hojas, no más, y habla de que la obra Anti-Edipo era una obra antifascista. Y habla que las ofertas que hacía la obra era porque permitía colocar en conversación el fascismo que está adentro de nosotros. E aí me chama nessa conversação que Foucault põe um pouco a ideia que ele intenta sacar de la obra, que é a ideia de que a construção del sujeto é sempre uma construção coletiva. Então, que la noción de persona, de individuos, es siempre un efecto de la producción colectiva de los territorios identitarios y del sujeto. Y ahí es interesante porque cuando se pone a mirar lo que invita la obra de Anti-Edipo, se mira que es una tentativa en los años 70 de producir un otro imaginario anticapitalístico, ¿no? De una manera muy implicada, muy frontal, ¿no? Y entonces asumen que en la sociedad capitalista de distintas órdenes, los cuerpos de una manera identitaria se constituirían siempre como cuerpos fascistas. O sea, enfrentar el tema del microfascismo es enfrentar la producción subjetiva capitalística. Esto es así, ¿no? El capitalismo necesita, ¿no?, construir la diferencia como
una amenaza. Necesita, el capitalismo no existe si no construye. Entonces, la lucha por ahí es una lucha estructural. No es una lucha, la lucha cotidiana por a dónde se ubica el ejercicio de la crueldad microfascista, la lucha contra la producción y reproducción del microfascismo, es una lucha estructural, ¿no? Y a mí me pasa que eso es fundamental que comprendamos, para que no hagamos una dicotomía, ¿no? Hay luchas que son contra el modo de producción del capitalismo y hay luchas que son ahí fenomenológica, cotidiana, de la presencia del otro. No, no, no. Ahí me pasa que desde la producción del Antiedipo, a mí me parece que comprender que intentar enfrentar la situación que vivimos hoy es la manera que podemos enfrentar la propia producción de las relaciones capitalísticas. No es una lucha menor, es una gran lucha. Por eso que a mí me interesa mucho, ¿no? A mí me interesa mucho más do que la época que cuando era joven yo actué en la lucha armada, ¿no? Y por un tiempo. Y hoy cuando miro, ¿no? Miro que hoy me siento mucho más potente do que cuando tenía armas en las manos, ¿no? Imaginaba en la época que la lucha con las armas era la verdadera lucha revolucionaria. No, es muy revolucionario no cedermos, no nos despotencializarmos. Es fundamental que nosotros no desanimemos. Es fundamental, porque es por ahí la lucha, ¿no? Es por ahí. Y entonces, por eso que a mí es fundamental que podamos construir colectivamente las preguntas que puedan abrir, ¿no? Para potenciar la acción de un mundo que está ahí nos consumiendo, ¿no? Y el capitalismo es muy, tiene una capacidad de matar deseo. Y es por ahí que el capitalismo destruye la potencia revolucionaria. A mí me parece que si construir con un cuerpo más deseante a todo instante es una actitud de construir una potencia de lucha anticapitalista necesaria en el momento actual, ¿no? Y es así, o destruimos el capitalismo o el capitalismo destruye la vida de todas las formas que existe hoy, ¿no? No hay como humanizar el capitalismo. Este es un delirio sindicalista aquí de Lula y algunos así. Es un delirio, no hay como, ¿no? Pero reconozco que Lula es un cara persistente, ¿no? Y es un liderazgo importante en nuestro país. Pero tiene límite como yo tengo, como todos nosotros tenemos, ¿no? Exigir que ele sea o revolucionário que imaginamos también es una exigencia que no tenemos derecho de querer. Y a mí me pasa que comprender eso es importante, ¿no? Sí, Sebastián, micropolítica de la ternura. Es así, ¿no? Contraponer la dinámica capitalística microfascista das relações é sim
es construir la posibilidad de que la amorosidad, no la amorosidad romántica, no estoy hablando de la amorosidad romántica, ¿no? Que la ternura, la amorosidad sean fundamentales, porque es ahí que podemos construir, ¿no? Luchas con efectos fundamentales en un mundo hoy que está ahí numa dificultad enorme, ¿no? Para encontrar sus caminos de salida. A mí me gustó, creo que voy encerrando también, ¿no? Porque a mí me gustó mucho la posibilidad de pensar lo que hablaría, ¿no? Y hacer ahí algunas abordajes, ofrecer ideas, ruidos, ¿no? Ruidos, ¿no? Cuando es verdad, ¿no? Los ruidos también nos agencian, ¿no? Es un dispositivo, ¿no? Que entonces en el silencio de ahí, de una vida común, también el ruido nos convoca, ¿no? Y ahí el desafío, Mario, concordo, es un desafío enorme que la producción del común, ¿no? Y ahí es un drama para nosotros, porque muchos de nosotros en otro momento, como yo, por ejemplo, imaginaba que el común era el común identitario entre la diferencia. Y no es, ¿no? El común no es lo que es identitario entre nosotros. El común es una virtualidad a ser inventada, ¿no? Y es una tarea, o es una tarea colectiva, o no se realiza, ¿no? Vanguardismo hoy ya es una falencia total, ¿no? No hay espacio para vanguardismo, ¿no? Bien, muchas gracias a vosotros, a mí me fue un estímulo, ¿no? Gracias por invitarme, ¿no? Y salió de acá intentando construir en los 9 minutos nuevas preguntas. Gracias, Emerson. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Creo que nos quedamos todos y todas pensando mucho. Vamos a seguir estas conversaciones, creo, en nuestros lugares. Y creo que hay una clave ahí de esto de la crisis del imaginario que nos tenemos que llevar a pensar. No solo en los microfascismos que nos habitan, sino qué nos pasa que estamos instaladas en la queja, y nos estamos en una crisis efectivamente, de nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa de lucha, pero bueno, la historia avanza, así que está bueno volver al pasado, mirar y encontrarnos nuevamente en las potencias que necesita este momento del mundo. Así que muchísimas gracias, y a todos y a todas que han estado todo este tiempo. Prometemos hacerles llegar la grabación y que bueno, que puedan compartirla, difundirla y seguir trabajándola en sus espacios. Un cariño muy grande. Buenísimo, gracias, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao, gracias. Gracias. Pilar. Abrazos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo.